de TV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición, ya tenemos que decir, porque bueno, ahora sí ampliamos toda la programación para seguir acompañándoles y contarles toda la información parlamentaria. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde y obviamente con cuando ya se terminó este receso de invierno en las provincias, receso turístico, pero que obviamente afecta la actividad parlamentaria y ya también prácticamente cerrado el calendario electoral de cara a las PASO. Falta muy poco y todo esto va a replicarse sin lugar a dudas en muy poquito tiempo en la reapertura de las actividades que van a empezar a suceder mañana mismo en la Comisión de Juicio Político. Jessy, ¿cómo estás? Me estaba viendo con quién estaba. ¿Cómo andas, Jess? Bienvenida, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Estaba hablando de lo que va a pasar a partir de mañana en la Comisión de Juicio Político. Bien, juicio político, sí, también, bueno, desde las 13 horas, mucha expectativa por los quienes están citados, ¿no? Exacto. Marcelo de Alessandro, Silvio Robles y, bueno, se va a seguir con el tema de la causal de coparticipación, pero si se presentan efectivamente los testigos, seguramente sean otros temas también que se les consulten. Estamos en el capítulo en cuestión, que es coparticipación, que es el que motiva que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, haya pedido al Congreso que investigue si había causales para llevar adelante un juicio político por mal desempeño de las funciones a los integrantes de la Corte Suprema, pero no todos al mismo tiempo en todos los casos, ¿no? Depende cada uno de los expedientes. Cada uno fue quedando como responsabilizado de algún área de estas tocadas durante la comisión. Sí, así es. Bueno, y en el caso de coparticipación ya hubo 2 audiencias testimoniales. Esta sería la tercera. Ya pasó, por ejemplo, Silvina Batakis, que fue muy interesante, que hizo todo un recorrido también histórico, pero bueno, ahora vienen los testigos esperados porque justamente, como vos decías, Meli, la decisión fue producto de la filtración de unos chats que hubo entre el exministro de Seguridad porteño y Silvio Robles. Claro, recordemos que lo que se trata de probar desde la Cámara de Diputados, que es la Cámara que va a acusar, ¿no? O sea, tiene que reunir prueba, es que ese fallo, que puede gustarnos o no gustarnos en términos políticos o en términos incluso judiciales técnicos, lo que se trata de probar es que fue un fallo que estuvo viciado de presiones políticas vinculadas a lo político. Por eso ese chat al que hace mención Jessy, que va a ser opinable seguramente bajo el mecanismo en el que se pudo obtener esa prueba, más allá de esa cuestión, lo que queda expuesto es que hubo una relación más de amistad, de mucha confianza, cuando se extrae esos chats que, entre otras cosas, se podría decir que de ahora en más el fallo de la coparticipación se debería llamar el fallo Robles. Creo Claro. que esa sentencia, ¿no?, de WhatsApp deja expuesta una relación que va más allá de una simple amistad. Exactamente, sí, y bueno, y adelantar, o sea, lo que intenta investigar el oficialismo es si hubo un fallo negociado, ¿no?, con respecto al de la coparticipación, porque, y no solamente coparticipación, también está el caso del Consejo de la Magistratura, donde en los chats que se filtraron se mostraban conversaciones como que Silvio Robles le pasaba letra a Alessandro de cómo tenían que hacer para intentar evitar que asuman los diputados y senadores que correspondían para el Consejo de la Magistratura. Hola Fabi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, como ustedes bien dicen. Mañana. Espera, Fabi, que me parece que hay un Hay problema tema con tu micrófono. Con mi micrófono, ok. Ahora lo vamos a corregir. Nos estaba diciendo Fabi, bueno, lo que estábamos comentando, que se retoma la actividad en la Cámara de Diputados y la enorme expectativa es lo que puede empezar a pasar mañana en la Comisión de Juicio Político a esta hora. Sí. Así que vamos a estar ahí siguiendo de cerca. En pasó? realidad no pueden negarse a venir, ¿no? No, de hecho, en otras entrevistas que brindaron por el cambio aquí en Diputados TV, al consultarles sobre la citación a estos testigos, en general a todos los que yo escuché por lo menos dijeron que les correspondía venir. O sea, ninguno hizo alusión a ningún fundamento por el cual no deberían presentarse. Exacto. Así que
es probable que vengan, creo. Sí, yo creo que también porque es una oportunidad incluso para que den su versión de los hechos y expliquen, y en tal caso, si lo desean, objeten la manera en la que se extrajo esa prueba, que hasta aquí la única explicación que conocemos es lo que refirieron, yo no sé si estarán citados, pero intuyo que sí, o podrían estarlo, los peritos informáticos que trabajaron sobre el teléfono de D'Alessandro. Ellos en su momento habían explicado, peritos de parte, pero habían explicado la maniobra tecnológica mediante la cual se pudo acceder a las conversaciones privadas de D'Alessandro, a donde el supuesto titular de esa línea la da por robada, llama a la compañía de teléfonos, dice ser obviamente el titular, y entonces le entregan un chip, que hoy por hoy los chips son virtuales. Ya los teléfonos modernos no tienen chip, entonces uno llama a la compañía y proporcionando datos personales, también a preguntarse por qué hay datos tan personales. Pueden estar en internet muchos de ellos, probablemente. Tampoco nos piden una huella dactilar virtual. Piden determinados datos personales que por alguna razón aquel que le hackeó el teléfono, porque efectivamente hubo un hackeo de ese teléfono, o eso es lo que dicen los peritos, porque otros podrán decir que no se trató de un hackeo, se hace pasar por D'Alessandro, denuncia por robada la línea y accede a esas conversaciones, y esas conversaciones en principio se filtran, pero se filtran como resultado de un hackeo. Y entonces ahí es lo que dice y lo que viene explicando Tailade, el diputado Tailade. Bueno, nosotros tenemos esta información y lo que queda acá revelado es lo suficientemente grave como para que no sea tan cuestionable cómo se accede a esto, porque esto se trata de una filtración que pone en relevancia algo que es muy grave, que es una connivencia o una negociación espuria para un determinado fallo. Y sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Igualmente con lo que estaban charlando con anterioridad, sí, que tendrían la libertad de venir a explicar qué es lo que sucede. Yo ahí voy a poner un punto. En primer lugar, D'Alessandro ya hace aproximadamente 2 meses, yo le había consultado cuando él fue testigo en el caso de Lucas González, me dijo que iba a venir al Congreso. Ajá. Ahora bien, estamos a 15 días, 14 días de que sea la primera paso, las elecciones a nivel nacional. La implicancia que tiene esto para el gobierno porteño en particular es muy grande. Entonces yo ahí especulo con una demora y con actividades previas que podrían tener citadas tanto D'Alessandro como Robles para ausentarse durante esta semana y la próxima. Es una especulación meramente, pero creo que dentro del contexto político, de la campaña electoral, la posibilidad de que, por ejemplo, suponete, Patricia Bullrich aproveche esta situación para sacar algún tipo de beneficio, no digamos ya, por supuesto, Unión por la Patria, en función de exponer al jefe de gobierno y el tema de la coparticipación con la presencia del vocero de Rosati, allí Silvio Robles, en la comisión, yo, en principio, permítame, señora Frederman, dudar que efectivamente estén presentes estos 2 testigos durante las próximas 2 semanas. Bueno, es una de las posibilidades y ahí hay que ver, no sé qué piensan ustedes, qué es lo que resuelve la Comisión de Juicio Político, si los va a buscar con la fuerza pública como en algunas situaciones ocurrió, o bueno, se sigue adelante sin la participación de yo lo que creo es que ya está el antecedente de haber citado a alguien por la puerta pública. Lo que te digo es que podrían decir y tener programadas distintas actividades para que los excusen y decir, bueno, voy la semana que viene o voy dentro de 15 días. Eso es lo único que digo. No, esa posibilidad está. Creo que el más resistente, me parece que no ha expresado ningún tipo de palabra, no ha abierto la boca hasta ahora, es Silvio Robles. Yo no he visto ni siquiera un comentario a través de terceros sobre su postura con respecto al día de mañana. Así que está ahí en el intríngulis de qué va a suceder justamente mañana martes cuando se reinicie la actividad de juicio político. Sí, seguimos con vos. Y vamos a hablar, Meli, de un proyecto que es un reclamo que viene desde distintas organizaciones, que es el de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. ¿Por qué hablamos de este tema?
precisamente porque mañana, 1 de agosto, es el Día de la Pachamama y llega a la ciudad de Buenos Aires el tercer Malón de la Paz desde Jujuy, que entre los reclamos que trae esa movilización es justamente que el Congreso dé tratamiento a esta ley. Es uno de los reclamos y es un pedido que hacen más de 40 pueblos, naciones originarias y por lo menos 2.000 comunidades indígenas preexistentes. Hay proyectos presentados, por lo menos de Juntos Somos Río Negro, también del Frente de Izquierda, del PTS y del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Algunos tienen estado parlamentario, otros lo han perdido, pero algunos están evaluando si vuelven a presentarlos para que se retome esta discusión. Vamos, si quieren, a la siguiente placa para ver un poco los antecedentes de esta ley, digamos, ¿no? ¿Por qué se necesita esta ley? En 1985 fue cuando se sancionó la Ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, que lo que dispuso fue justamente la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país y creó el instituto, el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Esta es la primera ley del país que trata de dar una respuesta al reclamo de las comunidades. Vamos a la siguiente placa, donde nos vamos a 1994. En la Constitución, lo que se dice en uno de los artículos de la Constitución que está vigente al día de hoy es que corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y también le encomiendan al Congreso regular la entrega de otras que sean aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que la afectan. Es decir, que le reconoce los derechos sobre las propiedades preexistentes que habitaban y que habitan al día de hoy, y que el Congreso tiene que hacer regular, ¿no?, la implementación de este derecho para las comunidades. Vamos a la siguiente placa, nos vamos ya otro de los antecedentes, es el 2006, que es el año en donde se sanciona la ley que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias en el país. El 2006 es el año del segundo Malón. Claro. Que llegó a Buenos Aires, y el primero es durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1946. Así es, muy bueno el dato, Fabi. Claro, exactamente. Bueno, y acá lo que hacen es justamente con esta ley es evitar por 4 años que haya ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras comunitarias. ¿Cuál es la situación dentro de lo que se sabe? Porque aquí, por ejemplo, la diputada Sarapura, que ella misma dijo que es una diputada de origen Coya, nos contó que hay mucha estigmatización, por supuesto, y desde ya. Ahora en un rato lo vamos a poder charlar con la diputada Caliba, que tengo entendido también va a hablar con nosotros, y le podemos preguntar porque sabe mucho de este tema también en su provincia. Pero la diputada Sarapura nos contaba que hoy por hoy, o desde hace poquito, cantidad de años, hay un poco más de control y de títulos de propiedad sobre la tierra, por lo menos de estas comunidades Coya en la provincia de Jujuy. Yo no sé si en el resto del país es igual o no lo sé. Claramente debe haber distintas miradas sobre esta problemática y no deben ser todas las situaciones iguales, pero entiendo que hay un trabajo puesto con especial atención y preocupación sobre los pueblos originarios, sobre las comunidades, que no se avasallen sus derechos. De hecho, el INAIN tenés ahí, que es el Instituto Nacional. Y me acuerdo perdón que te interrumpí, me acuerdo que también estaba el proyecto de crear una universidad aborigen, o indígena sería correcto decirlo, a donde, entre otras cosas, existan intérpretes públicos que puedan, frente a problemas de esta naturaleza, digamos, poder explicarles a las comunidades en su propio idioma, en su idioma autóctono, qué es lo que está por suceder, si por ahí va a pasar una autopista, si por ahí va a pasar un puente, una ruta o lo que sea, que es muchas veces, o sea, pasó y les pasó por la mitad del pueblo y los arrasa. Sí, de hecho, por ejemplo, uno de los conflictos más conocidos es el de la trochita, el que se desarrolla en Chubut,
en donde hasta el gobierno Sí. de Cristina Sí. Kirchner se llevaba adelante una mediación entre los pueblos originarios y justamente la provincia de Chubut para llevar adelante el proyecto. Es un tren que es un tren turístico que rinde mucho desde el punto de vista de la visita a la provincia, y eso fue directamente abandonado durante el gobierno fue explotado y dinamitado por el gobierno de Mauricio Macri, no lo quiso llevar adelante y ahora está complicada la situación. Claro. Y lo que vos decías de la Constitución de 1994, justamente Río Negro, por ejemplo, es una de las provincias que menos ha trabajado en función de esa ley y la devolución de las tierras originarias a estos pueblos, porque tienen que hacer el relevamiento y eso no se ha concretado. Claro. Eso es lo que pasa. Bueno, fíjate, Fabi, que justamente esta ley desde del 2006, si quieren vayamos a la siguiente placa, porque otro de los puntos que contiene es que se tenía que llevar adelante un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Bueno, esto es del 2006, como vos bien decís, en muchos casos y en muchas provincias todavía ni siquiera se ha avanzado en ese relevamiento, porque es lo que podría permitir decir, bueno, a estas comunidades se les da el título de propiedad, se les garantizan los derechos, demás. Esta ley que se sanciona originalmente en el 2006 fue prorrogada 3 veces con leyes que se votaron también en este Congreso, y la última vez se hizo en el 2021, pero por decreto, y la prórroga es hasta el 2025. Lo que están reclamando justamente las comunidades originarias es que haya una reglamentación, una ley específica que pueda reglamentar este derecho a la propiedad comunitaria indígena. Lo que toman los distintos proyectos que están presentados es la definición de propiedad comunitaria indígena, que consta de algunos puntos, destaqué porque es bastante más extensa, pero por ejemplo dice que es un derecho autónomo, de carácter colectivo, de fuente constitucional y cuyo régimen debería ser de orden público, y que tenderá al aprovechamiento sustentable de la tierra y el territorio por parte de los pueblos indígenas y sus comunidades de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo. También dice que se respeta e incluye la noción de territorio en esta definición, porque es el espacio físico y espiritual dentro del cual se desarrolla la reproducción de la vida y la cultura de cada pueblo indígena. Esto porque muchas de las comunidades desarrollan toda una actividad, digamos, ¿no? Justamente en este territorio que piden que se le reconozca como parte de esa propiedad colectiva de la comunidad. Vamos a la siguiente placa. Bueno, con esta ley, acá estamos, con esta ley lo que se busca justamente es fijar reglas inequívocas para la instrumentación de la titularidad de las tierras, porque la ausencia de estos procedimientos legales pone en riesgo la efectividad de los derechos y garantías reconocidos. Ha habido casos, por ejemplo, recuerdo uno en la ciudad de Bariloche, donde justamente hubo un conflicto con la comunidad porque un emprendimiento hotelero muy grande, para hacer canchas de golf, todo, avanzó sobre, por ejemplo, un cementerio de la comunidad. Y cercó todo. Bueno, entonces, por ejemplo, se dan este tipo de conflictos que de haber una ley de propiedad comunitaria indígena no deberían suceder y no debería haber ninguna duda sobre ese derecho de las comunidades. Y lo que piden las comunidades es que los trabajos de relevamiento se lleven a cabo con su plena participación y aval en todas las etapas. En el caso de Jujuy, además, está muy atravesado por el conflicto del litio, de la reforma de la Constitución, por eso el Malón de la Paz llega desde Jujuy a Buenos Aires con toda una serie de reclamos donde, bueno, justamente las comunidades que plantean la defensa del agua, justamente cuando el litio avanza, digamos, con ese saqueo. Sí, a mí me parece interesante también, digamos, cuando vos profundizás, primero que haya como distintas miradas o pluralidad de miradas, porque, por ejemplo, conozco perfectamente el trabajo que se hace desde la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Sociología, a donde existe ahí un grupo de profesionales que lo que hace es trabajar sobre las comunidades originarias y bregar porque no se las avasalle en virtud de desarrollos de infraestructura o de obras o de lo que fuere. Eso me consta porque van, relevan, informan, pero hay una cuestión que es de barrera idiomática. Y eso muchas veces es lo que hace, que muchas veces se acercan a la comunidad y dicen, sí, no, esto está todo legal, mirá, acá me firmó los papeles. Y resulta que esa comunidad no habla ese idioma, no entienden lo que están firmando y los hacen firmar
papeles que ni saben lo que dicen. Y esto ocurre y sucede. Entonces, por ahí te cuentan, no, pero si está todo firmado, está todo legal, están los papeles. Claro, pero ¿entendió el cacique lo que estaba firmando? Porque probablemente no. Si siguen hablando, por ahí se pueden expresar o pueden intercambiar alguna cuestión con comunidades que son, que son extranjeras para ellos, ¿no? Pueden entenderse, pero no firmar un documento, no entender realmente lo que están firmando. Entonces esta cuestión de la barrera idiomática es clave porque no hay hoy por hoy traductores que puedan en simultáneo hacer un trabajo de, bajar el lenguaje legal a las comunidades originarias. Claro. Y en nombre de esto se cometen un montón de abusos sobre esas comunidades que están recontra desprotegidas. Sí, además en este caso, como bien decimos, está el tema de la reintegración de las tierras, pero además, como relató recién Jessica, toda la cuestión ligada a la reforma constituyente de que realizó Morales, en la cual definió que el gobierno provincial puede determinar la utilización de las tierras, cuando justamente eso es lo que está en discusión desde hace décadas, que hablamos de 1946, cuando fue el primer malón, y hasta este momento no ha sido solucionado. Entonces, la movilización, el estado de alguna manera de asamblea permanente que se vive en estos momentos en Jujuy desde el 20 de junio pasado, es consecuencia justamente de una inconsulta, según entienden desde muchas organizaciones sociales, reacción que realizó adelante Gerardo Morales en una asamblea legislativa que debería haber sido la que convoque a la reforma de la constituyente, y finalmente el que la hizo fue el gobernador, violando la propia constitución provincial. De hecho, la semana pasada estuvieron allí, primero en Salta, donde se reunieron con el tercer malón, y luego en la capital jujeña, diputados del Frente de Todos, recibiendo todo tipo de quejas para conformar lo que la diputada Lela Chaer plantea, una comisión bicameral que investigue la reforma constituyente en Jujuy. Esto, por supuesto, Meli y Jessy, tiene seguramente poca posibilidad de tratarse en el Congreso, pero pone sobre el tapete en un momento en el cual, bueno, Gerardo Morales es candidato a vicepresidente y donde va, de alguna manera, se presenta hablando de la justicia con que ha resuelto la situación en su territorio provincial, cuando a todas luces vista está que no hubo diálogo con las comunidades originarias para llevar adelante la reforma constituyente. Muy bien, esto es uno de los temas, por supuesto, y mañana se retoma la actividad parlamentaria en términos de la actividad en las comisiones. La última vez que la Comisión de Juicio Político se reunió fue antes del receso invernal y después, naturalmente atravesado por la actividad turística, iba a ser complicado reunir quórum a lo largo de estas 2 semanas. Por lo que ya saben, porque los diputados y las diputadas muchas veces quedan sin posibilidad de tomar vuelos porque están todos los vuelos reservados y tomados. Aparte fue unas vacaciones de invierno con picos de demanda de turistas viajando por nuestro país, por suerte. También hubo otros que pudieron irse a otra parte, pero estoy hablando concretamente de esto. Sí. Y lo cierto es que mañana se retoma la actividad de juicio político con la posible participación de estos testigos señalados, como antes les mencionábamos. Preparamos un informe para resumir qué es lo que puede pasar a partir de esta segunda mitad del año. A lo largo de este año 2023, la Comisión de Juicio Político se viene reuniendo todas las semanas para investigar y averiguar sobre el supuesto mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente se está investigando y están analizando las pruebas, todo el material probatorio que tienen respecto al tema de la coparticipación. Y para ver sobre este tema y entender de qué se trata, los invito a ver con nosotros la palabra de Silvina Batakis, quien estuvo en calidad de testigo en la Comisión de Juicio Político, en su calidad de exsecretaria representante de las provincias del Ministerio del Interior, y decía lo siguiente. En primer lugar, la ley de coparticipación federal de impuestos es del año 88. La ciudad autónoma de Buenos Aires reconoce su autonomía a la Constitución en el año 94, en donde también la Constitución le da el carácter constitucional al régimen de coparticipación de Argentina.
En particular, el 2,32 surge de hacer las equivalencias del costo que tuvo la transferencia al gobierno de la ciudad respecto de ese 1,40 en la coparticipación nacional de impuestos. Pero en particular lo siguiente, recordemos que en el año 2016, cuando se transfiere la policía, el gobierno de la ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia. Entonces, durante todo el año 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios para seguir con las erogaciones que demandaba toda esa transferencia, las hacía el gobierno de la nación. Es decir, la liquidación de los sueldos, por ejemplo, de los policías, que representaban el 91% del total de las erogaciones en aquel momento, las tenía que hacer el Ministerio de Seguridad. Como ya estaba implementado el primer decreto, un decreto simple, como también lo fue el decreto 2003 y como también lo fue el 735, como ya estaba implementado el decreto que aumentaba la coparticipación a ese 3,75, lo que tenía que hacer el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional era como devolverle esos recursos que habían sido liquidados y pagados por el gobierno nacional. Entonces, no solamente está como fuente de información la liquidación de todas las erogaciones que hacía el gobierno nacional por las transferencias del sistema, de lo transferido en materia de seguridad al gobierno de la ciudad, sino que también están todos los documentos en donde el gobierno de la ciudad le devolvía esos recursos al gobierno nacional. Esa devolución de los recursos que hace el gobierno de la ciudad al gobierno nacional para compensar lo que había transferido el gobierno nacional ascienden aproximadamente en 8.000 millones de pesos. Cuando hablamos de coparticipación, claramente es un tema que le interesa a todas las provincias. Y por eso, quien también estuvo en calidad de testigo en la Comisión de Juicio Político es Pedro Goyochea, asesor general de la provincia y del gobierno de La Rioja, que decía lo siguiente. Bueno, efectivamente, la provincia, por instrucción del señor gobernador Ricardo Quintela, ha decidido solicitar en calidad de amigos del tribunal, en la figura amicus curiae, cuya acordada ha sido oportunamente reglamentada por la Corte Suprema en el año 2013, para participar en este proceso judicial, poder ser escuchado, ya que este tipo de acordada contempla tanto los juicios que son de carácter ordinarios, como los que se presentan en materia de originarios, como es el caso que se está dando en este sentido entre el Estado Nacional y Cava, en el mes de julio del año pasado, y en el mes de diciembre, al no haber sido proveído la solicitud que realizó la provincia de La Rioja en esta condición, hemos instado en el mes de diciembre, exactamente el 12 de diciembre, una vez más, sin haber obtenido por parte de la Corte Suprema manifestación alguna con respecto a estos dos tipos de presentaciones, la de julio y la de instar el trámite para poder ser tenidos como amigos del tribunal en el mes de diciembre. Si nosotros avanzamos sobre la base y la argumentación de la provincia de La Rioja para poder participar de esta instancia, nos podemos remitir en torno a la presentación a dos aspectos, uno que tiene que ver con una naturaleza histórica y la otra tiene que ver con una cuestión de carácter jurisprudencial. Desde el punto de vista histórico, la presentación hace mención a la estructura que presenta la organización nacional y en torno a ello el rol de las provincias del norte, especialmente en lo que tiene que ver con la fundación del Estado Nacional por ser las provincias originarias. Y en este aspecto, por supuesto, toda la estructura que tiene que ver no solo con la sanción de la Constitución en el año 1853, sino con respecto a la proyección que se fue dando en estas etapas de carácter histórica. Y en el marco de carácter jurisprudencial, hemos advertido que la Corte Suprema, a partir del año 2017, adoptó lo que se denomina un nuevo estándar referidos a las presentaciones de Cava para poder tener participación en causas originarias, es decir, admitirla a Cava
para estos juicios originarios, ya que desde el año 1994 la Corte Suprema, de manera coherente y sistemática, ha venido rechazando esa capacidad, ya que le corresponde únicamente a las provincias, y en el año 2017 adquirió la posibilidad en el proceso judicial Cava contra Córdoba, ejecución fiscal, la posibilidad de tener esa incidencia en carácter originaria. Esto es para dimensionar, es decir, por una ejecución fiscal, Cava logra obtener esta situación de privilegio, que es poder de manera originaria participar en instancias de carácter judicial, lo que marca un predominio de carácter jurisprudencial que en este caso ha concedido también un predominio de carácter económico con la asignación de una partida en materia de coeficiente de coparticipación que termina consolidando lo que son las desigualdades entre las diferentes jurisdicciones en el marco del texto de la Constitución Nacional. Bueno, ahí está el resumen entonces que preparó nuestra compañera Luz Fernández sobre la actividad de la Comisión de Juicio Político y también poder recordar todo lo que hasta aquí fue pasando con los distintos expedientes que en algunos casos tampoco es que fueron cerrados por completo, porque nos explicaban los distintos diputados que ni ellos se imaginaban la cantidad de información que seguían recibiendo sobre el dudoso desempeño de los jueces de la Corte Suprema. De todos modos, esta es una instancia acusatoria, hay que reunir pruebas y después hay que ver lo que sucede y cómo continúa este derrotero de esta investigación en el Senado de la Nación. Está ahí del otro lado también Gonza con el móvil para contarnos más sobre esta segunda mitad del año aquí en la Cámara de Diputados. Hola Meli, un abrazo muy grande para vos y para los compañeros y compañeras allí en piso, para toda la gente que nos está viendo lógicamente. Nosotros, bueno, a ver, para repasar un poco, vamos a mencionar esto que vos recién acabás de decir, pero con un poquito más de información respecto a lo que vendrá, no solamente mañana, sino también pensando en los días que le siguen, ¿no? Porque en cuanto a la agenda legislativa, tenemos ya la confirmación de que mañana, a partir de las 13, se va a reunir juicio político nuevamente. Reunión número 19, desde que comenzó allá por mediados de enero de este año, este proceso. El tema de la coparticipación, en específico, todo esto comenzó allá por el año 2016, cuando aumentó la coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto fue justamente aumentando y llegó desde el 1.4 hasta el 3,75, por lo cual es un monto que, como bien dijo Silvina Batakis en una de las presentaciones, no tiene fundamentos ni un informe técnico que lo sustente. Por eso continúa la investigación. Una de las declaraciones de Batakis fue esta en el propio proceso, y además mencionó un hecho en el cual ella dijo haber visto en un evento, como puede ser una celebración de un cumpleaños, a Robles, Silvio Robles, y a Marcelo D'Alessandro. Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Marcelo D'Alessandro, quien en su momento manejaba la cartera de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un estrecho vínculo. A ver, lo que justamente se está investigando es qué relación tienen ellos por fuera de lo laboral, y por eso lo que se está poniendo en duda es si esta relación, este posible vínculo, tuvo algo que ver en este aumento en el número de la coparticipación para con Cava. Bueno, ambos están convocados para mañana, al igual que Alejandro Rodríguez, el titular o el secretario en realidad de Juicios Originarios de la Corte Suprema, y también Alejandro Otero, quien es contador público, actualmente trabaja en la FIP y ha presentado en el Senado un informe sobre cómo debe ser, ¿no?, ese reparto de la coparticipación, es decir, para cuestiones más de tecnicismos en este reparto. Bueno, estará mañana justamente Alejandro Otero también. Hoy consulté temprano, Meli, respecto a si alguno de estos cuatro
de estas 4 personas convocadas para mañana habían presentado algún informe, habían presentado alguna hoja, algo como para decir que iban a estar ausentes mañana, y la respuesta fue concreta: no, por ahora no hay alguna confirmación de su ausencia. Lógicamente que con el correr de las horas en el día de hoy y lógicamente mañana bien temprano ya tendremos más en claro quiénes vendrán y quiénes no, y eso también obviamente para ver cuánto se va a extender esta comisión. Mañana a las 13, sala número 1, anexo A, juicio político. Y el miércoles tendremos también a partir de las 11 de la mañana reunión conjunta entre legislación general y asuntos constitucionales. Esto será para darle tratamiento y las posibles modificaciones para la ley 25.326 respecto a los datos personales. Está convocada Beatriz Anchorena, quien es la titular, tiene el título de secretaria de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es un ente autárquico dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Así que Gonza, esta es la agenda que por lo menos tenemos hasta ahora confirmada. Sí, y se acaba de Meli. sumar una, mientras vos hablabas, a las 2 de la tarde también, Claro. el día miércoles 2 de agosto, ahí también tenés vos la información. Comisión de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad, proyecto de ley de la fecha 3 de mayo del 2022 por el cual se crea el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, se llamaría SINCA, modificación de los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales, contrato de trabajo y las modificaciones a la ley número 20.744. Estos son los temas entonces que va a trabajar la Comisión de Legislación. Sí, son 2 comisiones. Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad, con el tema de las licencias. A propósito de esto, Sí. agrego, Sí, Fabi. yo Exacto. hablé, si me escuchás ahí, Gonza, hablé con Germán Martínez. Ajá. Sí, Fabi. Contanos. La idea era incorporar justamente el tema de los datos, el tema de la ley de licencias y el de gas natural para tratar de generar una sesión por parte del oficialismo. O sea, ya me anticipó Sí. la semana pasada que no van a dar quórum para el día 23, no van a estar, van a dejar que esto corra por cuenta de la oposición, quien ha sido la que convocó para tratar la ley de alquileres, pero que sí efectivamente van a insistir con la posibilidad de estos temas para llegar adelante una sesión. GNL entonces, junto a datos Sí. personales, para que se apruebe por supuesto el dictamen, y la de licencias por maternidad. Licencia. Sí, que era uno de los temas que sabíamos que antes de las PASO le iban a dar el tratamiento para que tenga el dictamen. Me sumo también a otro tema que no necesita que se le dé dictamen, pero que sí ya tiene lista su aprobación para ir a una sesión, y es el tema de la creación de universidades. Atentos con este tema, al igual que la trazabilidad de la pesca. Son otros 2 temas que tengo entendido que se le quiere dar tratamiento en una próxima sesión especial. Si no se llega a dar en el caso del 23, salvo que haya un acuerdo y se trate todo en una misma sesión, tanto alquileres como todos estos temas, o en diferentes días, pero también me sumo a esta información de Fabi y también sumo estos 2 temas que ya tienen dictamen y que posiblemente sean temas insistentes como para tenerlos dentro del temario para una próxima ¿Y sesión se especial. puede incorporar a la sesión de alquileres o, digamos, por la conversación que hubo en la última sesión especial, el tema por excelencia va a ser alquileres y estos temas que menciona Gonza podrían aparecer en una próxima? No, o sea, depende de qué Técnicamente, acuerda. digo. Técnicamente sí lo pueden incorporar. O sea, Sí. tendrían que Claro. ponerse de acuerdo En labor, también. en labor En labor parlamentaria. parlamentaria para llevarlo adelante. Yo, Claro, en labor parlamentaria. no sé, pongo ahí algún tipo de duda. No sé si efectivamente, como dijo Germán Martínez, el quórum depende de que lo presente directamente la oposición. Pero si consiguen el quórum, va la oposición, el oficialismo Sí, después- participaría. Claro, tiene que Después. participar una vez que tiene quórum. Ahora, después que se trate sobre tablas, es otra cuestión. Ahí tiene que conseguir los 2/3 de los votos para que efectivamente se lleve adelante cualquier otro proyecto que no esté incluido. ¿Pero vos te estás refiriendo concretamente a alquileres o a otros No, temas? si la sesión está convocada por alquileres. Claro, la construcción del quórum es de Juntos por el Juntos Cambio. por el Cambio. Ahora, si se da el quórum y el oficialismo intenta incluir algunos otros temas que ya tienen aprobación y tienen un consenso por fuera, por la ventana, para eso tiene que conseguir 190 diputados que le levanten la mano en la sesión porque necesitan los 2/3.
Sí, totalmente, totalmente. Claro. Hay que ver entonces Pero qué es lo que sucede en ese que sentido. sería algo... Perdón, pero sería algo más bien lógico en caso de que se llegue a acordar que se incorporen estos temas, teniendo en cuenta que la oposición daría el quórum por el tema alquileres y lógicamente, o estaría presente por el tema alquileres, y en caso de poder ingresar, como bien decía Jessy, que técnicamente es posible, si se suman temas que el oficialismo quiere tratar, como estos que mencionamos, sería lógico que se llegue a ese número de 190 que mencionaba Fabi recién. Claro, hay que ver también. Esta es la primera sesión después de las PASO, eso obviamente no va a quedar desenganchado, ¿no? Un escenario claro. del otro. Y por otra parte, Claro, convengamos obviamente. que en la última sesión lo que pasó es que desde el punto de vista, a ver, mi mirada, ¿no? Desde el punto de vista de la temática o lo que el tema requiere en cuanto a debate parlamentario, no hay duda. Todos coinciden porque esto quedó bien manifiesto en las distintas comisiones, en los distintos debates que hubo en comisión, donde como creo que nunca antes, salvo interrupción voluntaria del embarazo, se escucharon tantas voces en relación a un debate parlamentario. Si tengo escrito en virome una pavada. Lo menos... Hay que ser machete. No. recordatorio. Un chiste, sí, un chiste que me olvidé Que lo borrarme. cuente, que lo cuente. Que cuente qué escribió. No, sí, el nombre de un trabajo, no importa. Acá en la muñeca, una pavada. Pero Jessy lo miró y dije, sí, tengo escrito cualquier Hacer un tatuaje. No, ¿qué va a ser un tatuaje? Una pavada. Entonces decía, digamos, Claro, como nunca antes, claro. el tema de los alquileres escuchó a una inmensa cantidad de voces desde distintos puntos de vista para poder construir un debate, me parece, plural y profundo sobre un tema que le interesa a todos. Lo que pasa es que bien quedó expresado en la última sesión, me parece que como le digo yo, el Frente de Todos, no quiere darle a Juntos por el Cambio la bandera de enarbolar este tema y darle una utilización política. A ver, que hay que darle una solución, porque Claro. los alquileres están por las nubes, porque no hay alquileres, porque se están cobrando alquileres en dólares cuando nadie cobra en dólares, se están difundiendo videos en redes sociales de personas que llorando prácticamente dicen, me están pidiendo cualquier disparate para que en un mes o 2 meses me tenga que ir de este departamento, de esta casa. No hay dónde alquilar, y si tenés que alquilar tenés que o volver a la casa de tus padres, los que pueden hacerlo. Se están dando un montón de situaciones extremas y no es de la Ciudad de Buenos Aires, es de todos lados. O sea, que es un tema que es la típica agenda de la ciudadanía, lo es. Lo que pasa es que, bueno, cae en un momento político Sí, y súper hay Sí, no muchas solamente el diferencias. momento político, Hay el muchas momento. diferencias entre, al interior de los propios bloques mayoritarios y bueno, y entre ellos, sin lugar a dudas, o sea, lo vimos, hay dictámenes diferentes, pero de lo que salió en esos dictámenes también fueron variando las posiciones de algunos diputados. Algunos se inclinan más por la derogación, otros piden incluso al Frente de Todos, que han dicho públicamente que están por la reducción a 2 años del contrato, aunque el dictamen de ellos decía que se mantenga a 3. Bueno, hay que ver porque se agudizó mucho la problemática, como decía Meli, Sí. sobre todo con la dolarización ya de los alquileres, no ya del precio de la vivienda, sino que las ciudades donde, como la Ciudad de Buenos Aires, o incluso las turísticas, por ejemplo, Bariloche, Ushuaia. Córdoba, o sea, lugares donde los inquilinos dicen, o sea, el alquiler temporario, como es lo que más le conviene, lo ponen en dólares, nos están sacando la posibilidad de adquirir una vivienda para vivir, Sí, digamos, un inclusive alquiler aquí- para vivir. Inclusive aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Jessy Meli se acaba de, a pedido de un ex legislador, estamos hablando de Facundo De Filippo, el gobierno porteño dio a conocer un acuerdo con B&B, con el B&B, la empresa internacional, plataforma, la sí. plataforma que no puede hacerle ningún tipo de planteos en cuanto a lo que son los alquileres a través de las redes. En Nueva York ha salido una ley que directamente son ilegales ese tipo de rentas, y a aquellos individuos que, a pesar de haber pagado el alquiler para pasarse unos días en la ciudad de Nueva York, pueden encontrarse con la situación que vaya la policía de la ciudad de Nueva York o el departamento encargado de ello y directamente los saquen de la vivienda porque no tienen un contrato por tiempo real. Esto es una cosa que está sucediendo hoy en la ciudad de Nueva York, mientras aquí, en la ciudad de Buenos Aires, se hacen contratos ilegales
porque el dólar no es una moneda para hacer ningún tipo de contrato y además indexados, cosas que no permite la ley. Por lo tanto, la situación yo creo que, por supuesto, debe tener una salida intermedia, pero lo único que la resuelve es la estabilización de la economía y la baja de la inflación, que en definitiva fue la que generó que hoy tenga que pagar aquellos que renuevan un contrato o empiecen el segundo año de alquiler un 110% más que el año anterior. Y los propietarios tengan que aguardar durante 6 meses más de lo que esperaban antes para recibir una compensación por un alquiler que un año después también significa haber perdido dinero a lo largo de esos 6 meses, porque eso es lo que se plantea, más allá de que el propietario, por supuesto, está en mejores condiciones porque está alquilando, tiene una inversión, lo que saca es mucho menos de lo que debería obtener. Habrá que ver si se consigue la cesión. Hay que ver, sí, hay muchas diferencias, como vos decías, Gonza. En línea de lo que dice Fabi, y también sumándome a algo que vos mencionabas, Meli, que también tiene un contexto político pensando en las PASO, también la cuestión pasa por la diferencia que hay en cuanto al pensamiento de esta libertad en cuanto a la actualización, que es básicamente la coincidencia mayor o plena que hay entre los dictámenes de la oposición, si mal no recuerdo, es que justamente hay una cierta libertad entre el propietario y el que alquila. Y eso puede ser beneficioso en algunos casos, pero también puede ser perjudicial en otros, teniendo en cuenta este ejemplo que ponía Fabi, ¿no? De los contratos en dólares o los contratos que juegan con un porcentaje muy alto. Por eso digo, a ver, puede ser lo que vos decís, que políticamente no conviene tal vez darle como la bandera de tratar la ley de alquileres, y al mismo tiempo hay que ver y analizar la propuesta, lo que se propone, si realmente es la solución o no, porque ahí también tenés cuestiones favorables, pero también tenés las cuestiones negativas. Es así, es así. Yo entiendo que va a ser un debate complicado, sobre todo esta cuestión de ponerse a medir las fuerzas políticas después del escenario que deje las PASO, también lo va a hacer. Va a ser difícil de poder desprender un escenario del otro, sobre todo también porque la gran mayoría de nuestros diputados y diputadas están o participan desde algún lugar de las elecciones provinciales. Casi todos los candidatos de estas elecciones son de extracción parlamentaria, y esto naturalmente se traduce a cómo se reparten las fuerzas en el Congreso. Este es un tema además que tiene como telón de fondo la difícil situación económica que atravesamos, entonces también ahí de nuevo se cuela, como en muchos otros temas, el escenario político / económico o económico / político, y cómo esto lamentablemente ha escalado por lo que decía Fabi, porque los alquileres se cobran en dólares, porque están, se utilizan para el alquiler temporario para el turista extranjero, porque muchas personas han tenido que dejar hasta lo que no tenían en el pago de un alquiler, porque hay poca morosidad también, ¿no? O sea, hay mucha, del otro lado está en juego la vivienda de una persona, que es un derecho constitucional. Entonces, cualquiera de nosotros haríamos lo que fuere por no quedarnos sin ese techo. Lo que pasa es que ¿a qué precio? ¿No? Y qué situaciones después se terminan generando. De pronto vos tenés vos alquilás, ¿no, Jessy? Sí. De pronto vos tenés un alquiler y con ley de alquileres. Estoy con ley de alquileres, es mi segundo año. Claro. Claro. Y después puede venir el propietario y decirte, mira, Jessy, la verdad que este arreglo a mí no me sirve, yo necesito seguir viviendo, no sé cuál es la situación del propietario, si la conoces o no la conoces, pero también, hay, más allá de personas que están especulando con la propiedad, hay personas que viven de esa renta. No, está clarísimo. Es como bien, eso es bien variado. Se ha diferenciado también, incluso las propias organizaciones inquilinas, cuando vinieron al debate en las comisiones a exponer, ellos mismos diferenciaban, decían, ojo, no es lo mismo el jubilado que tiene un ingreso extra porque tiene una propiedad, que está viviendo de esa renta. Que esos no son los que retiran la vivienda del mercado. No porque la necesitan para vivir. Porque la necesitan para vivir. Quienes retiran la vivienda del mercado son justamente los que no necesitan de ese alquiler de ese ingreso extra para vivir, que son grandes emprendimientos, los que tienen más de 3 propiedades, o de 4, de 5, o sea, bueno, hay grandes emprendimientos inmobiliarios que son los que efectivamente mueven más el amperímetro de esa especulación de la que se habla de las organizaciones inquilinas.
O sea, Sí. son los que tienen muchas propiedades y que las tienen para justamente especular o como reserva de valor, porque el otro debate importante que hay que dar del problema de la vivienda es por qué está dolarizada la vivienda. O sea, mucho se debate, bueno, dolarizar la economía, todo bueno, hay algo que ya está dolarizado hoy, que es la vivienda. Absolutamente. Y eso empezó, yo el otro día me puse a buscar un poco, ¿no? Bueno, ¿por qué? Si hay Después de no la hay una dictadura ley empezó. que Empezó lo haya después de- establecido. Empezó después de la dictadura y En el 77. Sí. con Menem fue el boom por la internacionalización. Claro. Gonza, si te parece entonces, y si estás ahí del otro lado, entonces pasemos en limpio qué es lo que está confirmado en comisiones para esta semana. Bueno, justamente entonces, mañana a partir de la 1 de la tarde estaremos cubriendo desde tempranito con la previa y todos los movimientos la Comisión de Juicio Político a partir de la 1 en la sala 1 del anexo A. Mientras que el miércoles se va a reunir de manera conjunta a las 11 de la mañana, legislación general y asuntos constitucionales, esto será en la sala 2 del anexo C, y también, como bien mencionabas, Meli, te agradezco por este dato, Sí. que era de último momento, a partir de las 14 se va a estar reuniendo en conjunto también legislación del trabajo y mujeres y diversidad. Por el Esto tema para licencia. tratar toda esta cuestión vinculado a las licencias, que es un proyecto súper complejo y que desde hace un tiempo ya se entiende que esto irá todo básicamente unificado, porque son muchas las licencias que se tratan, no solamente la de aquellas personas no gestantes, al igual que la extensión de los días para las personas gestantes, sino que también hay otro tipo de licencias que se están analizando en este proyecto y realmente es muy complejo. Sí, interesante porque de alguna manera con la ampliación de los derechos para las mujeres, si había una ley que estaba Claro. ahí pendiente de salir, era precisamente la del reparto de las tareas de cuidado, porque entonces prácticamente donde hay un desequilibrio desde la posibilidad de tomarte días en el trabajo, después es muy difícil construir Claro. equidades. Y también algo que me queda guardado, lo que fue la apertura de las sesiones parlamentarias, cuando la que era la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, dice, lo que más nos interesa es el mensaje que subyace en algunas leyes, ¿no? O sea, más allá de ampliar derechos claramente para padres, para madres, para personas no gestantes, es poder enviar un mensaje claro respecto de qué entendemos cuando decimos que a un chico tiene derecho a ser criado en su primera infancia por su mamá, por su papá o por aquel que lo va a paternar o maternar, ¿no? Para hacer lo más amplio posible, porque hoy hay distintos modos y modelos de familia. Y me pareció interesante porque de alguna manera después el debate se va a trasladar al ámbito, por supuesto, laboral, si es que hay que discutir o es que si hay que ir hacia una reforma laboral en un amplio sentido. En definitiva, poder repensar algunas cosas que ya quedan viejas en nuestra sociedad y es muy penoso creer que desde la perspectiva del niño no le hace falta a su papá, al igual que su mamá. Claro. Digo, cualquiera ocupe ese lugar, ¿no? Porque estoy tratando de ser lo más genérica posible. Me refiero, si ese debate no está zanjado desde el mensaje, ¿no? De que cómo entendemos que el resto de las cosas sean equitativas. ¿Cómo pretendemos que después haya un reparto justo de tareas en el mundo laboral, en el mundo profesional, en el tipo de carrera que podemos hacer nosotras respecto de los varones? Bueno, en un montón de representaciones posibles, y también me parece que cuando hablamos de reforma laboral, porque va a venir también de la mano en algún momento esto, hay que pensar cómo nos va a afectar o qué tipo de sistema laboral nos está forzando a tener la inteligencia artificial. Esto también en algún momento va a haber que empezar a debatirlo. Sí. Y no falta tanto, ¿eh? No, Sí. la inteligencia artificial, de hecho ya hubo una jornada aquí en el Congreso en la cual Exacto. estuvieron debatiendo. Lo que vos decís de las licencias laborales es increíble que al día de hoy los hombres gocemos de 2 días solamente para estar con nuestro bebé recién nacido o adoptado en la mayoría de los casos. Hay casos especiales, por ejemplo, en TELAM sé que tienen los varones 60 días de licencia cuando adoptan, pero esto es una aguja en un pajar, digamos, no existe en ningún otro gremio. Y la verdad que es una situación a todas luces, hoy como corren los tiempos, que no es beneficiosa. Y lo que va a venir, creo yo, justamente, dependiendo de lo que el resultado de las PASO, y como decía hace un ratito
Gonza también, tiene que ver con la discusión dentro de Juntos por el Cambio y quién sea el líder del espacio o la líder del espacio después del 13. El discurso de Patricia Bullrich es mucho más encendido que el de Horacio Rodríguez Larreta, aunque manejan algunas cuestiones similares. Pero Larreta, más tendiente a un consenso, y Patricia Bullrich, dejándolo de lado por su cuenta, hacen que algún tipo, por ejemplo, este tipo de ley, yo creo que no va a tener lugar para nada en el caso de que gane el sector de Patricia Bullrich, porque van a tener la mano... Sí, el otro día, por ejemplo, algunos diputados de Juntos por el Cambio coinciden en algunas, o sea, no coincidían con el dictamen borrador que ha presentado el Frente de Todos, porque decían que ellos estaban por algunas licencias en particular, algunas ampliaciones, como Claro. la de las personas no gestantes, por ejemplo, Claro, pero después sí. veían otras que no, porque yo creo que hay otros cambios importantes que incorpora el borrador del dictamen del Frente de Todos, que es que incorpora, por ejemplo, licencias como, además de las... Tratamientos médicos. Tratamientos médicos, violencia de género. Sí. O sea, Muy que... importante la ley. Claro. Sí, dame un segundo, Jessy, Sí. que lo Pérdida de un despido a vos. familiar. Sí. Gonza, tenemos que ir a una pausa y te queremos agradecer este contacto con nosotros y que nos hayas contado cómo está planteada la agenda, y en un ratito seguimos desmenuzando esto, que es la última comisión que se incorpora a la agenda, por lo menos hasta hoy lunes, y ya arrancamos con todo, y vamos a contar un poco en profundidad esto que decía Jessy, pero lo dejamos para dentro de un ratito después de la pausa. Ya venimos. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. El que llega a -5. El que llega a 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables.
Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. Antes de seguir con la agenda parlamentaria, quiero que despidamos a un compañero, Alfredito, que hoy es el último día, así que le mandamos mucha fuerza, que está atravesando un momento especial, y desde acá, con mucho cariño, te vamos a hacer y a desear lo mejor para acompañarte en este momento, que es aparte un amigo que lo conozco de cuando empecé a trabajar en televisión, que tenía 17 años, así que me acuerdo mucho de su tono de voz así como fuerte, que me decía todo el tiempo lo que tenía que hacer, un genio. ¿Te decía eso, lo que tenía que hacer? Sí, pero bien, me explicaba, me ayudó mucho con mis nervios de principiante, así que ojalá que todo esté bien. Le mandamos un saludo y un cariño de parte de todos los que hacemos extra. Perdón, de los que hacemos de TV, no estoy con los cables cruzados hoy. De los que hacemos de TV, sí, es un día especial también para mí. Bueno, seguimos adelante ahora sí con la agenda parlamentaria, repasando lo que sigue. Ya sabemos, mañana Comisión de Juicio Político y todo lo que recién nos contaba Gonza. Y cuáles son los temas que empiezan a retomarse fuerte, ¿no? Recién hablábamos un poco de toda la cuestión también de energía, que se va a poner de manifiesto en esta segunda mitad del año seguramente, ¿no? Porque es otro de los temas que puede abrir un poco la actividad económica, sí, claro, y sobre todo la actividad de algunas provincias. Sí, además hay unanimidad en aprobar la aprobación del gasoducto, a pesar de haber sido un proyecto que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández. Desde la oposición lo destacan y ponen ahí también muchas de sus prioridades en caso de ser gobierno, particularmente Juntos por el Cambio. Larreta lo ha mencionado mucho, tenemos Vaca Muerta, lo dice Lustó. La posibilidad es... Ahora, la discusión ahí pasa si efectivamente esa producción, los beneficios van a quedar para nuestro país o no va, o el derrame va a seguir siendo lo que es un derrame, o sea, nada para los que viven en suelo argentino. Bueno, está del otro lado nuestro próximo invitado. Saludamos al diputado Cervi. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias también. ¿Qué se viene para esta segunda mitad del año y qué balance hace la actividad parlamentaria de la primera mitad del año? Creo que
esperemos que se puedan dar algunas discusiones importantes que hay dando vuelta, sobre todo el tema energía. Lo escuchaba recién, hace poco comenzó a funcionar la Comisión de Energía, dando la discusión sobre el proyecto del GNL. Creo que es algo importante, una discusión que hay que dar para ampliar las fronteras o los horizontes de alguna manera del gas que tiene Argentina. Y creo que también hay otros temas pendientes que hacen al desarrollo económico. Esperemos que se pueda dar la discusión en un ámbito electoral que también sabemos que muchas veces complica este tipo de discusiones, o que se pueda dar una discusión, valga la redundancia, realmente de hacia dónde se quiere ir. Así que esperemos que se pueda dar en esta segunda mitad del año, y sobre la primera, con relativamente poca actividad, pero que salieron algunas leyes que de alguna manera tienen consenso. Y pensando ahora en el 23 de agosto, creo que está la ley de alquileres, que es un tema que nos están planteando continuamente en las recorridas, ¿no? La inquietud que hay, la gran cantidad de argentinos que tienen problemas, o que ya sea para conseguir, o aquellos que tienen vivienda para poder ponerlas a disposición. Así que creo que son discusiones importantes que se vienen, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Waldman lo saluda. A propósito del tema de energía, bueno, consultarle cómo ve el proyecto de GNL que envió al Congreso Sergio Massa. Estuvo también aquí exponiendo el titular de YPF, la titular de Energía, Flavia Rollón, y si hay algún tipo de preacuerdo como para dar posibilidad de que esto se discuta en el recinto por parte, en su caso, de Evolución, pero en líneas generales de Juntos por el Cambio. Yo creo que, y de hecho, como comentaban antes en la previa, hay voluntad. De hecho, muchos candidatos, o con quien a quienes yo estoy acompañando, que es Horacio Rodríguez Larreta, plantea la construcción de una planta de GNL, inclusive como alternativa, como propuesta electoral. Así que creo que es una discusión que tenemos que dar, y se debería dar lo antes posible como para poder avanzar, porque son proyectos que llevan 5 años, o sea, va a ser inaugurado, va a ser de alguna manera discutido por esta gestión, va a pasar la gestión que viene, y de alguna manera la planta, o si se hace, va a ser inaugurada por la gestión que esté después del 2027, porque son proyectos y procesos que llevan mucho tiempo y hay que darle una cierta continuidad al tiempo. Así que esperamos que se pueda dar esta discusión. Hay algunas, tanto en las reuniones que hubo de comisiones con la Secretaría de Energía como con los directivos de YPF, surgieron algunas inquietudes y la voluntad de poder cambiar o dar la discusión sobre algunos artículos, pero creo que se podría avanzar en la medida que haya voluntad, y creo que también en eso es importante que el oficialismo también de alguna manera acompañe, porque en las dos reuniones creo que habíamos más de la oposición que del oficialismo, ¿no? Entonces, si realmente se quiere salir, que se salga adelante este proyecto, creo que es importante que se acompañe tanto del oficialismo como de la oposición, y se den las discusiones que haya que dar, y se abra a la discusión de algunos artículos que creo que no son grandes los planteos o los cuestionamientos que hay, que se podría llegar a avanzar en eso. Diputado, a ver, usted también desde la provincia en la que vive nos puede ayudar a ver y a conocer cuál es la realidad de los pueblos originarios. Porque hablábamos hace un ratito sobre la barrera idiomática, cómo muchas veces a través de la confección de alguna obra pública se avasalla las poblaciones o los derechos de los pueblos originarios, a veces por una cuestión de barrera idiomático-cultural. ¿Qué hay en su provincia respecto de los pueblos originarios que viven allí sobre los títulos de propiedad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es dentro de lo que usted puede conocer, ¿no? Porque por ahí le estoy tocando un tema que le es absolutamente ajeno, pero bueno, poder empezar a conocer cuál es la manera en la que pueden cohabitar en la provincia pueblos originarios como el resto de los habitantes y las personas que intentan tal vez poner en duda si tienen o no tienen título de propiedad, si se arrasan sus poblaciones. ¿Qué perspectiva tiene usted sobre esta temática? En ese sentido, tanto la provincia de Neuquén en su constitución provincial como la constitución nacional reconoce derechos de pueblos originarios y más de 60 comunidades reconocidas en la provincia de Neuquén, y que de hecho conviven. En general no hay barreras idiomáticas porque todos hablan ambos idiomas, así que en ese sentido no habría barreras idiomáticas, y el gobierno provincial ha venido trabajando en ese sentido también en la incorporación de
del idioma de alguna manera mapuche dentro de las escuelas. Inclusive hay una experiencia de un hospital intercultural en Ruca Choroy, en la provincia de Neuquén, muy cerca de Aluminé, y se viene trabajando en el caso de las comunidades, y en ese sentido creo que muchas veces se ve lo malo, ¿no? Se trasciende lo malo, también hay algunos vivos que se aprovechan o se colocan el paraguas de comunidades como para muchas veces ocupar tierras que tienen cierto valor, o en el caso de Vaca Muerta, donde en el departamento Añelo no existían previo al año 2000 comunidades reconocidas, y hoy han aparecido varias, sobre todo en lugares que tienen un alto valor desde el punto de vista de la extracción de recursos, o que pasan algún ducto o alguna planta de alto valor. En ese sentido creo que eso le hace mal también a las comunidades, aunque ellos de hecho lo plantean, muchas comunidades que están constituidas, claro, y que son respetuosas y que mantienen la tradición, porque justamente lo que prevé la ley 26160 es el reconocimiento a aquellas comunidades que mantienen una ocupación ancestral, mantienen las costumbres, y en ese sentido creo que es una materia pendiente el avanzar con los relevamientos y dar un corte, de alguna manera, definir cuáles son los territorios o qué es lo que corresponde a las comunidades, y de alguna manera eso creo que bajaría la conflictividad, pero es algo que no se ha hecho, además que también hay toda una... Perdón, ¿y qué pasa con los relevamientos? ¿Qué es lo que suele suceder con los censos? No se ha podido avanzar, y muchas veces también en un principio se avanzó sin que esté tomar en cuenta a los propietarios que tienen títulos sobre los terrenos, que de alguna manera se reclaman. Entonces creo que quedó en muchos casos eso, no sé si llamarle deslegitimado, pero quedó con altos cuestionamientos. Entonces creo que hay que generar justamente un relevamiento donde estén representadas las distintas partes y se pueda avanzar en ese sentido, lo que contempla la ley. Y hay una discusión también cuál es la fecha de corte. De alguna manera la ley 26160, de alguna manera hay algunos que interpretan que es al momento de promulgar la nueva Constitución, que fue en el año 94, cuando sería la fecha de corte. Otros toman la fecha de la promulgación de la ley 26160, y algunos siguieron avanzando con toma de tierras y pretenden que sean reconocidas esas tomas. Entonces creo que también es un tema que queda definir, y hay distintos fallos de la justicia que de alguna manera no aclaran esto, y creo que es muy importante también definir el momento de corte, a partir de ahí cuáles son las tierras que ocupaban, o los territorios que ocupaban las comunidades, como para darle un corte, yo creo, a este tema, y bajar la conflictividad, ¿no? Que en ese sentido también termina generando complicaciones para aquellos que vienen a invertir, o aquellas empresas que quieren desarrollar su actividad en Vaca Muerta o en otras zonas, ¿no? Todo lo que hace la producción ganadera también en el sur tiene muchas veces complicaciones. Uh-huh. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Jessica Calcaño lo saluda. Usted retomaba el tema de las comunidades, aparte de la pregunta de Meli, y en la provincia se va a multiplicar la producción, ¿no? De gas a partir del gasoducto, o sea, toda la explotación de Vaca Muerta. ¿Eso cómo es el avance de la explotación en Vaca Muerta en la relación con las comunidades? Porque también entiendo que hay territorios, digamos, que son de las comunidades, y bueno, estamos viendo también en otras provincias que quizás cuando se trata de avanzar con bienes comunes naturales, como el caso del litio, surgen conflictos. O sea, ¿cómo ha sido en la provincia de Neuquén? Y cómo cree que va a ser de ahora en más, y si está esta perspectiva de aumentar la producción. Como te decía, están las comunidades que son reconocidas, que en el departamento Añelo, que es donde está lo fuerte del desarrollo, no había, como te decía, están sí, que aparecieron posteriormente y están en discusión, en manos de la justicia, el determinar si corresponde o no a algunas comunidades. Sí están, por ejemplo, la comunidad Painemil en el departamento Confluencia, o Caxipallín también, que están sobre Loma La Lata, que de alguna manera conviven con la actividad, y ahora se aprobó el protocolo de consulta previa que está previsto en el convenio 169 de la OIT, que es de alguna manera quien regula esto, y se está tratando de implementar. Lo que tiene que haber una cierta certeza, una forma de darle cierta previsibilidad, por supuesto, que a las comunidades o a los habitantes del lugar,
así como también aquellos que van a hacer la inversión para que no les surja a partir de que se genera la inversión o se genera la erradicación de un emprendimiento que después aparezcan los reclamos. Creo que por eso es importante el relevamiento y por eso es importante también dejar previstos los mecanismos a través de los cuales se llevan adelante las obras. Pero, por ejemplo, pasa ahora en el gasoducto que se terminó hace poco, el de Tratayén-Saliqueló, que aparecían algunos reclamos donde no hay ninguna comunidad que sea atravesada por el ducto, sino algunos que reclaman derechos y de hecho no han sido tenidos en cuenta. Entonces, también creo que esto es algo que hay que aclarar y de alguna manera dejar en regla. Pero también creo que hay que ver más allá, ¿no? Los habitantes que están dentro de las localidades o los puesteros, los criollos que están, también creo que deben ser respetados por la actividad y tenidos en cuenta, y creo que por ahí pasa también la estabilidad. Yo lo planteaba el otro día cuando se hablaba del GNL, que hay en la ley de GNL se habla de la previsibilidad fiscal y la previsibilidad de alguna manera legal de las inversiones, pero creo que también está de alguna manera la previsibilidad que se consiga la licencia social y que haya la estabilidad desde lo social y eso se gana de alguna manera conviviendo y generando lo que comentaban antes, ¿no? Que este tipo de inversiones también generen desarrollo y generen mejoras en los habitantes que están en la localidad, porque muchas veces si han nacido muchas comunidades o se han puesto el paraguas de comunidades porque a los habitantes que están de hace mucho tiempo, los puesteros o quienes están trabajando hace mucho tiempo esas tierras, muchas veces no son tenidos en cuenta, y entonces el proclamarse como una comunidad hace que de alguna manera los vean de otra forma, ¿no? Entonces creo que también pasa por cómo se manejan aquellos que hacen los desarrollos, aquellos que hacen perforan o generan algún tipo de obra, que tengan en cuenta a quienes viven en la localidad y que de alguna manera también este desarrollo tenga beneficios para todos, aquellos que hacen la inversión, pero también quienes vivimos en las localidades. ¿Pregunto? Dale. Sí, diputado, lo quiero consultar porque, bueno, se están desarrollando, estamos a 14 días de las PASO, usted expresó su favoritismo por Horacio Rodríguez Larreta, sabemos que el candidato, entre comillas, aunque no es dicho voz populi, por el jefe de gobierno porteño aquí en la ciudad de Buenos Aires, es quien lidera su espacio, estamos hablando de Martín Lustó, lo sabemos bien los porteños, y quería consultarle cómo se imagina el Congreso en la segunda parte del año con una definición que no acompañe a Horacio Rodríguez Larreta, sino a Patricia Bullrich, que hace, digamos, de alguna manera de una bandera el no consenso, y esa es una de las principales diferencias con su adversario en la interna. Yo creo que lo venimos planteando. De hecho, yo no solamente acompaño de voluntad, sino que estoy como candidato al Parla Sur con Horacio Rodríguez Larreta encabezando la lista en Neuquén. Eso está claro, pero ¿cómo se imagina el Congreso en caso de que gane la interna Patricia Bullrich? Yo creo, y en eso nosotros venimos del radicalismo, entendemos de internas. Aquí creo que es un proceso de interna que se está dando dentro de Juntos por el Cambio y después el que gane conducirá y los demás deberíamos acompañar. Creo que es más difícil para otros espacios políticos como el PRO, que no tiene esa gimnasia de internas, verlo, pero creo que es lo que debería ser y lo que tenemos que mostrar al electorado, porque justamente las diferencias, o el plantear, lo que se vio en Santa Fe, el plantear que de alguna parte del sector de Juntos por el Cambio, que después de las PASO no se acompañaría, creo que juega en contra, y creo que es lo que nos está pidiendo la sociedad. Uno cuando recorre con la cantidad de problemas que hay, sobre todo la inflación, problemas económicos que nos plantean, si hay algo que nos piden es unidad, y creo que justamente es lo que hay que mostrar, ¿no? Que esto es un proceso interno de discusión de alguna manera también, no solamente de personas, sino de forma de gestionar o de forma de hacer las cosas, y creo que una vez que la ciudadanía elija, tendremos que acompañar todos a quien salga electo desde Juntos por el Cambio. Diputado, recién caigo en la cuenta que cuando abro la heladera y veo una etiquetita en las manzanas que dice Servi, entiendo que son de su producción, la heladera de mi casa. Quiero que usted, estoy lo correcto, ¿no? Usted es productor de manzanas. Sí, somos de una familia, pero una familia productora, soy de la tercera generación y
previo a ingresar hace 1 año y medio como diputado, siempre me he dedicado a la producción. Le quiero preguntar entonces, son muy ricas, dicho sea de paso, yo soy una gran Pero no comemos las consumidora de mejores. Igual no manzanas. comemos las mejores se exportan, no me equivoco. Bueno, pero son muy buenas las que me llegan, las que me manda mi verdulera Daisy, que dicen con la etiqueta cero, y aparte yo soy muy hincha con las manzanas. Le digo, por favor, no me mande la manzana que están cachuzas, sí, esa no. me manda esa. Así que son muy buenas. Si quiere mandar un cajón, se lo acepta, no mentira. Le digo, cuéntenos, porque se habla mucho sobre el precio de los alimentos. Desde su punto de vista, como productor de tantos años, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer para que uno no esté solamente, por lo menos quienes vivimos aquí en Buenos Aires, parece que la única que nos queda es ir al mercado central, y que si no vas al mercado central vas a dejar parte de tu sueldo, una parte importante de tu sueldo en la verdulería? ¿Qué se puede hacer para reducir el precio de los alimentos y cómo es que sale de una quinta en Neuquén y llega a una góndola del supermercado y paso por 18 manos en el medio de la manzana y tiene un sobreprecio, no sé, del 150%? ¿Cómo se hace para ir hacia un programa que reduzca el precio de los alimentos? Y como bien decía, la posibilidad, la diferencia que hay entre uno comprarla en el mercado central, que ya tiene un margen para el puestero, quien es el distribuidor, y comprarla al consumidor final, hay varios factores ahí, ¿no? Uno es la carga fiscal, por supuesto, después también el costo de intermediación, que en muchos casos es alto, sobre todo en las ciudades que los alquileres son caros o los costos son altos. Después, por otro lado, están las pérdidas. En el caso de los supermercados, en muchos casos tienen alrededor de un 10% de fruta que se termina desperdiciando, porque uno ve en el manoseo que se hace, no es lo mismo que la verdulería, que por ahí el verdulero no la deja tocar tanto la fruta. En el caso de los supermercados hay un porcentaje de pérdida o de desperdicio que es alto, que en realidad hoy se está replanteando a nivel mundial de pérdidas por fruta golpeada, o que se... Entonces eso también termina siendo un mayor costo, y es un replanteo que hay a nivel mundial, porque hay mucha cantidad de alimentos que se está tirando cuando hay gente que pasa hambre y que justamente repercuten en los costos. Creo que es parte de trabajar en las cadenas de valor y en cómo hacer más eficiente. También ha cambiado el esquema hoy, en muchos casos, el e-commerce o el comercio digital, electrónico avanzado, y creo que también es algo que se viene en los productos frescos, pero ahí también pasa en esto que comentabas antes, ¿no? Que uno tener garantía de que el producto que va a recibir es de buena calidad, porque justamente un producto natural no tiene la homogeneidad que tiene una galletita u otro tipo de productos, y creo que ahí están quienes producimos de dar ciertas garantías de calidad. Claro. Y un poco para desmitificar que en el caso de las manzanas, te diría que la mejor calidad va al mercado interno y en algún caso a Brasil, porque es un mercado exigente y que paga bien. El mercado argentino, si uno ve, es un mercado que paga bien la calidad, ¿no? Y las diferencias que hay entre una primera calidad puede ser el doble de precio que una calidad intermedia o menor calidad. En eso también es un mercado el argentino que reconoce la calidad, que pasa muchas veces por el color, por lo estético, por lo que hace a lo externo, pero también porque la fruta esté dulce y firme, ¿no? Crujiente, como en la manzana, que antes por ahí se cuestionaba mucho en Buenos Aires. Siempre que uno iba me decía, ¿dónde puedo conseguir manzanas que no estén arenosas? Y creo que en eso se ha mejorado mucho, tanto en la cadena de conservación como en la logística, como para que lleguen mejores condiciones también al mercado. Sí. Qué triste eso de la cantidad de alimentos que se desperdician por la manipulación o por la mala manipulación, en verdad. La verdad que es triste, digamos, porque somos capaces de producir muchísimo alimento y cómo es posible que... Y de una muy buena calidad, cómo es posible que haya tanta gente que pase hambre. Eso a mí no lo termino de entender y no lo quiero entender tampoco. ¿Cómo es posible? Es tan fácil alimentar. Y eso creo que hay que concientizar a nosotros. Yo he estado siempre en la producción, soy ingeniero agrónomo, y justamente el cuidar que la fruta no se golpee es todo un tema, ¿no? Y que hasta se pide que se corten las uñas los que cosechan. Es todo un tema, porque una de las principales pérdidas de los golpes en la fruta, una de las principales pérdidas que hay en el proceso, ya sea de cosecha como de acondicionamiento. Y muchas veces nosotros hacemos todo un esfuerzo y llega al supermercado y la vuelcan o la tiran en la góndola, y uno ve que se cae en el piso o se golpean. Y eso realmente uno
realmente hablamos, ¿no? Uno no puede con la actividad o el haber estado en eso y vamos y hablamos con los repositores, pero realmente creo que hay que tomar conciencia que se manipulan alimentos y que se debe cuidar de alguna manera toda la cadena. Y creo que es uno de los temas a trabajar, y de hecho se viene trabajando a nivel mundial desde la FAO y distintos organismos. Yo he participado de algunos trabajos como para ver cómo se puede reducir esto, porque genera todo un mayor costo en fletes, hay mucha gente, como bien decías, que pasa hambre y que de alguna manera bajando estos desperdicios también bajaría el precio de los alimentos. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un producto fresco, una manzana, uno por quizás 100 pesos puede comprar una manzana, y un yogur o cualquier otro producto equivalente de lo nutricional sale 3 o 4 veces más, o inclusive la pera, que Argentina somos uno de los grandes productores mundiales, somos los segundos exportadores, fuimos los primeros hasta que nos desplazó China, pero una pera es una fruta que tiene gran cantidad de fibras, y desde lo nutricional es muy buena, y realmente se consigue, lo que vale una unidad de una pera es mucho menos, una cuarta parte de lo que vale un yogur u otro tipo de alimento que es equivalente desde lo nutricional. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros, No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. A mi mamá la llamaba, ella llamaba a la verdulería y decía: hola, soy la señora de las manzanas. Mi mamá pedía 10 kilos de manzana, 10 kilos de manzana por semana. Yo no estoy muy... No, la comíamos. 10 kilos. 10 kilos en una familia de 4. Eran? No, en serio les digo. O sea, no hay un ser humano que consuma más manzana que yo. Ni mi familia. La madre de Blancanieves. No, claro, eso explica todo, ¿viste? Una cosa impresionante. Y el otro día caigo en la cuenta, de verdad, saco la manzana y ya le venía diciendo a la verdulera: mándame buena manzana, me dan de cualquier cosa, yo consumo, pero manzana al rolete. Pavote. Y veo que la etiqueta decía Servi y dije: esto me suena, y ahí me di cuenta. Claro. Bueno, hiciste el linkeo. Después el comercial mandar Por eso le dije, le hago saber, pero estoy pensando, en serio, a mí me parece increíble lo que nos contaba en su momento Ferreira, perdón, que se va a enojar que lo confunde, el diputado Ferreira, que decía: es increíble cómo quedan pilas de tomates al costado de la ruta muchas veces, porque no pasa el tren carguero, porque no hay cómo trasladarlo, y se traslada lo que se puede, lo que no se puede queda ahí un costado. Bueno, hay un estudio que decía que el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira, justamente. Es una barbaridad. O sea, cuando tenés pobreza infantil, malnutrición, ¿no? Voy a decir, no, porque comer, es verdad. Hoy yo voy a la verdulería y no sé ustedes cuánto gastan, pero yo por semana gasto muchísimo y no tengo una familia tan... Bueno, 100 pesos una manzana, mínimo. Una barata, digamos. Total. Y el otro día gasté 2.000 pesos te juro, era 2.000 pesos, un kilo de banana y un kilo de manzana. O sea, ahí tenés. Bueno, muy caro. Un kilo de banana, caro, puede estar hoy 600 pesos. Y un kilo de manzana caro, 1.000, no sé qué caro. Me afanó, no era mi verdulera Daisy, era otra. No era Daisy. Ni el Pato Donald, no eran Daisy ni el Pato Donald. Daisy es nomás, y además, por suerte, algo que yo le venía pidiendo, que ahora le puedo pagar con transferencia o con mercado. Ahora, lo que yo le quería decir a Servi, que hay una cuestión, que los precios en los supermercados, en las líneas generales, son más caros que en las verdulerías, con márgenes de ganancia muchísimo más elevados. Sí. En la verdulería, sí, en líneas generales son más caros. Ahora, para conseguir, hay diferencia de valor entre un producto bueno y un producto más o menos. Claro. Eso se ve en caminás una cuadra. Bueno, pero escúchame, también hay algo que yo aprendí, que cuando se debatía... Cuando se debatía lo de las economías regionales... No, economía regional no, producción orgánica, gracias, que a veces el aspecto de la fruta es medio fulero. Porque no tiene ningún tipo de después vos probás esa naranja o esa manzana o ese limón y es espectacular. Pero la verdad, yo en algún momento
Están pintadas a mano. Traté de ir por la parte más orgánica, los bolsones, las huertas, y qué sé yo, que es muchísimo más barato, pero siempre me parecía que era medio mala la calidad. No, la calidad no, pero no sé si te rinde tanto, porque hay veces que eso tenés que observar qué es lo que trae el bolsón también, cada semana. Pero como digamos, a mí me gusta, la verdad que casi todo, ponele que no. Pero es verdad, pues no puedes elegir. Te vienen dos cebollas, te vienen... Sí, un anco, 3 paquetes de lechuga 8 morada. Ananás, que por ahí el ananá no te gusta y obviamente 8 ananás. No, 8 ananás, que me tráemelos todos. Claro, imagínate. Después de verdad, cuando viste las típicas notas que vas al mercado central y es nada que ver los precios. Entonces, bueno, digamos que más o menos es así. En líneas generales es así. Tenés la parte mayorista, que es para los comerciantes, y la parte, digamos, de venta al público, que tiene el precio un poco más reducido. Igual lo mismo sucede con la vestimenta. Bueno, vas a los mayoristas, a la avenida Avellaneda, y ahí te das cuenta lo que está sobre remarcada. Bueno, ahora la la inflación de septiembre ya me dijeron que vamos a sufrir un aumento importante por el tema de la vestimenta. Pero bueno, lo dejamos para septiembre. No, obvio que va a haber, no, ni que hablar. Aparte te das una mínima vuelta cuando tenés que comprar un regalo o algo, decís, a ver ¿cuánto? Más claro, un regalito. Eso por el tema ¿Cuánto? de las importaciones, claro que se van a encarecer importaciones. No, y también hay rubros. mucha remarca, porque vos te das cuenta. El otro día compré, en serio, me fui a las vacaciones de invierno, te digo toda una aventura, porque ¿Por qué? me fui a comprar a Avellaneda. Sí. Con mis hijos, sí. ¿Y qué pasó? parezco Lita de Lázari. ¿Y qué pasó? No, primero que tenés que estar saltando por Claro, encima por arriba de de las veredas, mantas, claro, la de todos vereda, el lados, adoquín, sí. la Sí. reforma de la Sí. reta, que en la mitad, un desastre. Y después, yo decía, esto es un mundo, esto es fantástico. Un jogging 5.000 pesos. Claro. Andá a comprar un jogging por 5.000 pesos en cualquier local. Los precios son... Hoy te cuestan 20. No, los precios Entonces ahí decís también acá hay un nivel de abuso y que hay gente que lo compra, obvio. Sí, por supuesto, hay para todos los gustos. En fin, he dicho, les aporto si quieren darse Bueno, una después nos vuelta. dan las Te hubiera direcciones. te traí un... Me traigas otro pantalón. Te No, me traí regalaron uno para el Día del Padre. ¿Te regalaron un jogging? Gracias a Rosaura, Manuel y Julia. ¿Pero lo por el usás? regalo. La pregunta es si lo usás. Sí, lo uso, porque los fines de semana odio ponerme el jean. Es más, Rosaura más o menos me dice, todos los fines de semana te vas a tirar igual, no voy con vos a ningún lado. Pues él se pone jogging pero con corbata. Claro. Él se levanta, se pone el jogging, la corbata y toma mate. Bueno, pero vamos a hablar ahora de una qué? cuestión que tiene que ver con un tema sensible y tiene que ver con la discapacidad. Sí, ¿Está cómo no? bien? Sí, por Hay supuesto. un proyecto de ley de la diputada María Lucila Mancín que tiene que ver con el derecho de las personas con discapacidad a recibir pensiones no contributivas. Cofirmantes, bueno, gente del Frente de Todos, Alejandro Bey, Blanca Osuna, María Rosa Martínez, Lucía Chapor, Rosana Bertone, Mabel Caparrós, entre otros. ¿Qué se entiende por pensión contributiva? Aquella que se otorga por discapacidad es un derecho inherente a la condición de discapacidad que asegura el acceso a recursos y cobertura acorde a las necesidades de las personas que están afectadas por alguna de estas cuestiones. La definición que tiene la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, es esta. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y afectiva en algunas cuestiones relacionadas con el trabajo cotidiano. Hace un tiempo uno se asombró de la cantidad de gente que tiene alguna discapacidad en la Argentina y hablábamos de un 10%. No sé si se acuerdan que en un momento, inclusive durante el gobierno de Mauricio Macri, el ahora senador Martín Lustó había dicho que había muchas de estas pensiones que eran falsas y que había que hacer una investigación. Bueno, a nivel continental, el 12% de los habitantes de América Latina están discapacitados. Estamos hablando de 66 millones de personas. Es una cuestión que en este caso tiene que ver no solamente con un derecho que tiene cualquier persona a tener una vida digna, sino con la necesidad de poder de alguna manera preservar otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo. Casos en los cuales una persona, por supuesto, ha sufrido algún tipo de accidente, ha tenido algún tipo de contratiempo, y la ART, bueno,
en ese caso mide cuánto equivale, cuánto vale tu dedo, cuánto vale tu brazo, y dicta un fallo para que efectivamente puedas cobrar un seguro. Pero también tiene que ver con cómo vas a seguir viviendo el resto de tu vida con esa condición. Claro. Vamos con la... bueno, está basado esto en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto de la discapacidad, como les decía antes, hay una definición de la Organización Panamericana de la Salud, pero también tiene que ver con una construcción política social de las barreras que impiden el ejercicio de los derechos por parte de estas personas. Fue presentado en el año 2018 bajo el número 488 de ese año, en desacuerdo con la aplicación del decreto que tenía que haber creado en 1998 para efectivizar la baja de más de 120.000 pensiones por invalidez. Vamos con la próxima. Lo que dice el proyecto con respecto a cuánto se va a cobrar consistirá en un pago mensual equivalente al 70% del haber mínimo garantizado establecido en el artículo 125 de la Ley 2424. Actualmente, el requisito es incapacidad laboral para el otorgamiento de esta pensión, también no tener ingresos por encima de un salario mínimo vital y móvil, no ser titular de una jubilación, pensión o retiro. En caso de ser propietario de una vivienda, deberá acreditar su carácter de vivienda como único, como familiar, ser argentino o naturalizado y no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos. Vamos con la próxima. La incapacidad laboral se fija en un porcentaje a acreditarse de acuerdo a patología, siendo un claro ejemplo de una normativa basada en el enfoque médico rehabilitador. Esta es una exigencia de la anterior ley, que hoy la propuesta es dejarla de lado, digamos, que esté basado y no en la que uno necesita para vivir, digamos, porque si efectivamente te generan un resarcimiento que no alcanza a cubrir tus necesidades mínimas, estás por debajo de las condiciones de pobreza para poder vivir diariamente, entonces eso hay que cumplimentarlo. Bueno, esto con respecto a lo que son las condiciones, no debe poseer bienes, ingresos ni recursos que le permiten su subsistencia, además de cumplir con un porcentaje de incapacidad laboral en el caso de la pensión por invalidez. Esto es lo que figuraba hasta ahora. Vamos con la próxima. Hoy el requisito desde 1997 es que ni el peticionante de la pensión, su cónyuge, pueden estar bajo otro régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva, incluso la jubilación mínima, que no tenga parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos y que no vivan con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo. Vamos con la que sigue. Por supuesto, esto es un presupuesto oneroso, digamos, en el sentido de resolver situaciones de inequidad, pero que de alguna manera el Estado argentino creo que es pionero, ¿no?, en lo que tiene que ver con la conservación y paradigmas de derechos, digamos, desde el gobierno de el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el gobierno de Juan Domingo Perón, todos ellos han generado cada vez un piso mayor para que la vida sea más, de alguna manera, una vida más vivible en función de lo que significa el desarrollo de una persona. Y aquí en la Argentina, nuestro piso, creo que con este tipo de leyes, que seguramente algunos sectores la van a rechazar porque implica una parte del presupuesto, habrá que ver si efectivamente se puede discutir todavía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lo que yo entiendo siempre es que elevar el piso de la calidad de vida lo único que hace es mejorarnos, de hacernos un poco mejores. Así que habrá que ver si efectivamente se puede llevar adelante. Bueno, y a propósito de esta cuestión que vos traes, Fabi, también recordar todo lo que se ha pretendido avanzar en todas las cuestiones vinculadas a la ampliación de derechos de algunos colectivos que no alcanzaban las mismas condiciones de vida que el resto de la sociedad, personas discapacitadas, ni que hablar, esta cuestión de incluso pensar sobre el símbolo de representación de la discapacidad como una discapacidad que exceda lo motriz o lo físico y que pueda ir hacia la inclusión de otro tipo de discapacidades.
esto de visibilizar enfermedades del espectro, de la cuestión que excede lo físico, ¿no? Que pueda ir desde hablar de enfermedades mentales a cuestión vinculadas a condiciones a donde se percibe la vida de una manera distinta a la que la percibe el resto, poder entender y ponerse en el lugar del otro. El otro día, justamente aquí hablando, nos lo contaba, por ejemplo, una diputada que de casualidad, pobre, se quebró la pierna entrando aquí al recinto y tuvo que vivir en silla de ruedas una buena cantidad de meses. Fue una discapacidad acotada en el tiempo, como resultado de un accidente, de una cuestión absolutamente superable, pero eso le permitió dimensionar cuántas cosas no alcanzan a ser verdaderamente empáticas. Por ejemplo, ella decía, yo tuve que viajar en silla de ruedas arriba del avión, ¿no? Claro. O sea, la cantidad de aeropuertos que no tienen manga para subir a una persona que tiene discapacidad motriz, la que sea. Digo, yo que estaba quebrada con la tibia y peroné, estaba con la pierna totalmente, no sé si en alto, recta, con una mula, no sé. Pero me tenía que mover una silla de ruedas. Me ataron a una silla, dice, de normal, y me subieron a la fuerza de la gente que trabaja arriba del avión, y la subieron arriba del avión, atándola a una silla con cinturón de vestir. Entonces, imagínate cómo te sentís. No, y además hablamos de una persona que tiene recursos. Pero, obvio. Por eso decía ella, imagínate cómo te sentís que prácticamente te revolean, ¿no? Como si fueses una maleta más de abajo de la pista al avión, porque no hay una manga o no sé qué cosa, o un ascensor para discapacitados motrices, ¿no? Que como muchas escaleras ya están hechas, bueno, por lo menos un ascensor que se tire de la ventana del avión a la pista y la suban como un ser humano, ¿no? Ella lo contaba Quirós, la diputada Quirós. Y la verdad que uno dice, bueno, evidentemente hay un montón de cosas que se están haciendo, pero tiene que un diputado quebrarse la pierna para darse cuenta de todo lo que falta, ¿no? Lo digo con respeto, no por ella, digo que muchas veces hasta que no estamos en esa situación no podemos darnos cuenta cuántas personas quedan excluidas de un montón de situaciones. Ni hablar de el ámbito laboral y el mercado productivo privado, que muchas veces no se da ni ha noticiado de un montón de cosas que el Estado pretende modificar, ¿no? Miran para otro lado completamente. Jessy quedó en contarnos cómo sigue la actividad de la Comisión de Juicio Político. Y la habíamos interrumpido. La escuchamos. Así que seguimos con vos. Vamos a repasar, si les parece, un poco por qué citan a Silvio Robles en particular. ¿Por qué apareció este nombre en varias de las audiencias testimoniales que mientras estuvo desarrollando el juicio político? Este martes, bueno, nos contaba nuestro compañero Gonza hace un ratito, retoma la actividad, va a ser la tercera audiencia testimonial sobre la causal específica de coparticipación, la del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional. Y bueno, además, decíamos, está citado Silvio Robles, que es el director general de la vocalía del juez Rosati, el presidente de la Corte. Es como una especie de vocero. Es un cargo, además, que durante la comisión de juicio político nos enteramos que no era un cargo que existía antes, se creó después de que tanto Natalia Monayer como Silvio Robles ingresen, o sea, no era un cargo que existía años anteriores. El motivo central, repasamos al inicio del programa, Meli, vos lo contabas, es por la publicación de los chats en diciembre del 2022 entre Marcelo de Alessandro, el exministro de Seguridad porteño, y justamente Silvio Robles, en relación a dos temas que están en las causales de este juicio político a los jueces de la Corte, que son el fallo sobre la coparticipación y también el del Consejo de la Magistratura. Como decíamos, durante el desarrollo de la comisión, desde que inició el juicio político, varias veces se mencionó a Silvio Robles. Vamos a repasar ahora algunas de esas oportunidades, las más importantes, que es sobre distintas temáticas, además, no solo de coparticipación. Vamos a la siguiente placa. Bueno, esta fue una audiencia testimonial muy interesante, la de Natalia Monayer. En este momento el juicio político todavía no estaba por causal.
al principio vieron que se convocaban testigos fue medio mezclados, desordenado el arranque, sí es verdad. Ella es la subdirectora de la vocalía del presidente de la Corte, Rosati. ¿Qué surgió? Una pregunta del diputado Leopoldo Moró sobre una sociedad que se llama Moro Media, SRL, donde lo que surge de las preguntas que se hicieron ese día es que Robles fue el gerente general y el accionista principal y que también está integrada por la madre de Natalia Monayer. Y ahí, ¿cuál es la hipótesis que maneja el oficialismo? Es que es una sociedad que tiene una actividad muy amplia en materia de manejos financieros. Contaron además que se había mudado a un barrio muy caro de la ciudad de Buenos Aires, tenía sede ahí. Y lo que investiga el oficialismo es si esa empresa fue utilizada como pantalla para el tráfico de influencias y si canalizó fondos públicos. Por eso preguntaron específicamente sobre esta sociedad Moro Media. Ahora el gerente general es el hermano de Silvio Robles, hace algunos años, pero esto generó algunas sospechas y por eso lo que pidió el oficialismo fue una ampliación de la prueba solicitando información a la AFIP sobre justamente esta sociedad, ver los movimientos, qué facturación tiene y demás. Así que este puede ser uno de los temas de los cuales se ha consultado Silvio Robles en el día de mañana, si es que se presenta. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los momentos donde fue mencionado. Bueno, Sergio Romero, director general de Gestión Interna y Habilitación de la Corte. Acá hay un hecho que se mencionó en varias oportunidades en relación a una inundación, que de una inundación que hubo en la Corte, donde casualmente lo que se contó este testigo, Sergio Romero, es que la única vocalía que fue afectada por esa inundación fue la de la vocalía de Rosati, en particular el despacho de Silvio Robles. Y lo que llama la atención es la fecha, es enero del 2023, o sea, en diciembre del 2022. Se filtran los chats, en enero del 2023 se inunda un séptimo piso, creo que era. Claro, y solo afecta, está en el cuarto. Solo afecta la oficina de Silvio Robles. Entonces, claro, lo que se está investigando desde el oficialismo es las posibilidades de que hayan llevado adelante maniobras de ocultamiento de pruebas tras conocerse los chats. Este es otro de los temas que seguramente Leopoldo Moró, el diputado, ha consultado a reiterados testigos sobre esta cuestión. Vamos al tercer punto, obra social, que dio mucho que hablar, el tema de las irregularidades con la obra social del Poder Judicial. Héctor Marchi, el ex administrador general de la Corte, que fue 2 veces como testigo, lo que dijo es que Silvio Robles, por ejemplo, escondió un informe crítico sobre el funcionamiento de la obra social y mencionó que recibió amenazas. Justo en el mismo momento que estaba contando que Silvio Robles fue reticente a recibirle ese informe que era sobre la obra social y que después no lo giró al resto de los ministros, y en ese momento dijo, aunque reciba amenazas lo voy a decir igual. Entonces ahí, bueno, un poco le consultaron si podían hacer algo en la comisión para proteger la seguridad y terminó radicando una denuncia por esta cuestión. Y también lo que relató Héctor Marchi es que Robles ordenó la eliminación del correo electrónico del juez Rosati. Que ahora vamos a ver en la siguiente placa, porque eso luego se confirmó. En otro de los momentos donde fue mencionado es con Andrés Sachi, Dirección de Sistemas de la Corte, que efectivamente corroboró lo que dijo Marchi. Corroboró que Silvio Robles le solicitó la eliminación del correo electrónico del presidente de la Corte y que se consumó el 15 de diciembre del 2022. Y justamente la eliminación de la casilla de mail lo que hace es eliminar toda la información que contiene, o sea, de 3 meses, o sea, solo se pueden recuperar los últimos 3 meses, de ahí para atrás no se puede recuperar nada. Y ahí la cuestión es que justamente... ¿Alguien dio la orden para eso? Silvio Robles es el que dio la orden de persona a persona, digamos, ¿no? O sea, pero la Dirección de Sistemas. ¿Dónde está acreditado que fue Silvio? ¿Hay un mail donde dice...? No. Esto por lo menos lo contaron... Es una declaración. De los testigos y de las preguntas que fueron haciendo. Esto seguramente también se ha consultado, pero es en relación también a los informes de la obra social y al rol del presidente de la Corte de Rosati en el último periodo de la administración de la
Corte, de la obra social, perdón, donde, bueno, también se le quiere adjudicar se está investigando, digamos, si tiene alguna responsabilidad en esos desmanejos. Vamos a la siguiente placa, vamos a ver el quinto punto. Adriana Balinotti, de la vocalía de Rosati, este fue hace bastante tiempo, lo que relató es que ella tenía un grupo de Telegram laboral con Natalia Monayer y Silvio Robles, o sea, ya trabaja en esa vocalía, Sí. y que cuando regresó, después de la feria judicial en febrero, ese grupo no estaba más. Ajá. Entonces esto va en la sintonía de eliminar pruebas, ¿no? O sea, la posibilidad, lo que está investigando el oficialismo, sí, después de conocerse los chats de diciembre del 2022, esto también es posterior, si no hubo un intento de ocultar determinados intercambios, determinadas pruebas que hacían al manejo de la vocalía del presidente de la Corte. Igual no es un poco la lógica de Telegram, justamente, que se autodestruyan los mensajes, o no necesariamente. Claro, sí. O sea, creo que en Telegram tenés como que elegir una opción determinada para que se eliminen los chats. Superagente 86. Este mensaje es autodestructivo. Claro, pero en los grupos todos, el tema es que sí, si lo eliminan, creo que se elimina todo y no se puede recuperar. Claro. Entonces, bueno, este es otro no se puede de los rastrear, puntos. porque Claro. en realidad sobre el resto, con gente que sabe, con lo contrario, Seguramente, debe haber formas. los hackers copados, no los hackers que te roban información, los hackers copados, podés ir para atrás, supongo yo. Sí, dicen que ahora absolutamente todo se puede recuperar. Todo. Mira, bueno, tengan cuidado en sus casas. Ténganlo en cuenta, amigos. Sí. Vamos a la siguiente placa, creo que ya es la última. La sexta mención fue Silvina Batakis, la ex titular de la Secretaría de las Provincias del Ministerio del Interior. Esto es por el tema específico, sí, de coparticipación que se está tratando ahora. ¿Por qué? Porque Batakis, cuando cumplía esa función, participó de una audiencia de conciliación por este tema en marzo del 2022, que fue convocada por la Corte Suprema. Lo que pidieron ese día es que lean el acta de esa audiencia, y en el acta mencionaba a los jueces, funcionarios del gobierno de la ciudad, del Estado Nacional, etcétera. Ahora, le preguntaron a Batakis, pero ¿y estaba Silvio Robles en esa audiencia? Estaba. Sí, dijo, y le hicieron, le dieron un pizarrón, Le trajeron ¿se una acuerdan? pizarra, sí. Indicó todo, claro. ¿Y por Porque qué? claro. Porque Leopoldo Moró dijo, quiero dejar constancia de que el acta de la audiencia de la Corte es un instrumento público que da fe y que hay una severa irregularidad al excluir a Robles, porque son audiencias privadas. Ellos no podían entrar ni con celulares, o sea, son audiencias privadas, no son abiertas al público, por eso el acta es muy minuciosa, decir quiénes son los que participaron y demás. Bueno, Silvio Robles estaba presente, lo identificó Batakis y no estaba mencionado en el acta, porque además él no es letrado ni siquiera, o sea... Pero igual, perdón, yo soy Silvio Robles y me Sí. dicen, y señor, ¿usted por qué no figuraba en el acta? ¿Puedo no saber? Digo, no tiene... Perdonen. Me crucé con una manzana. Sí, con una manzana de servicio. No puedo no puedo no tener una respuesta para eso. Claro. Porque yo tendría que saber, porque estoy excluida de un... Bueno, pero sos el vocero. El tema es que es el vocero, es el que está en los chats con D'Alessandro, era sobre el fallo de coparticipación. No estoy diciendo que sea creíble o que no sea creíble o que no sé qué, lo que digo es que ¿de quién depende que esa persona esté incluida en el acta? Lo que dijo Germán Martínez ese día, esa tarde, no solamente que estuvo, sino que dio órdenes de quién, dónde se tenían que sentar y dónde se tenían que poner. Claro, cierto. Pero fue mucho Germán No, Martínez... porque lo contó, digamos, a viva voz en función de dónde había estado sentado en otra oportunidad, en el Consejo de la Magistratura, ahora rebobinando, estuvo presente en el Consejo de la Magistratura, adelante en una actividad, diciendo dónde se tenía que sentar cada uno y qué era lo que tenía que decir. Pero ¿de quién depende que las personas figuren en un acta? O vos entras a una audiencia privada y te tienen que decir, señor, nombre, apellido... No, yo calculo que en la puerta debe haber algún tipo de seguridad o no algo. Creo que lo desconozcan, claro. no creo que lo desconozcan. Sí. Y acá sí. Fabi dice que no viene. Yo no digo que no viene, digo que no hay... yo de la única confirmación, no sé, vos tenés alguna confirmación. No, todavía no. Hay que esperar. Hay que esperar. O sea, mañana vamos a saber, pero bueno, estos son algunos de los temas sobre los que le pueden consultar, que
son distintas cuestiones que fueron apareciendo a lo largo del desarrollo de este juicio político que ya comenzó en febrero de este año, ¿verdad? Sí, febrero. Sí, en febrero, el 26. Sí, porque esto fue... Enero. Fue la última semana de enero. Extraordinarias. Claro, en extraordinarias, ahí con la cuestión de la coparticipación, con este expediente. Es cierto recordar eso, que cómo se fue como emprolijando el trabajo, Sí, claro. o ordenando el trabajo en la comisión, porque Sí. al principio venía un testigo y se le preguntaba y era muy difícil de seguir, incluso de recuperar todo lo que allí pasaba, más allá que las audiencias están... se transmiten en vivo y están ahí en cualquier, en YouTube, en nuestras señales están guardadas y demás, pero era muy difícil reconstruir todo lo que pasaba porque Fabián quería preguntar una cosa, podía preguntar, Jessy quería preguntar otra, se preguntaba, yo quería otra y después se Pero fue te como contestaban siempre ordenando. vos. Bueno, lo citamos por esto, después si necesitamos que vuelva a venir, vemos. Claro. Es Porque muy, si no es era- muy me voy un segundito que ya nos vamos. Es muy interesante el nuevo proyecto de lo que se va a tratar el miércoles en la Comisión de Asuntos de Datos, el proyecto que trae el Ejecutivo para el control de los datos personales es muy, muy interesante. Pensemos que es una legislación que es del año 2001 y lo que significan estos últimos 20 años De cambios, sí. de cambios. Sí, tiene que ver con entidades financieras. Habla cómo tienen sobre que la utilizarlo. extraterritorialidad, o sea, todo lo que nosotros cuestionamos constantemente acerca de las empresas extranjeras, de las redes que saben acerca nuestro y cómo acceder a esa protección. Tiene muchísima información, la gente que la hizo y que estuvo trabajando, me consta porque conozco, ha desarrollado una tarea muy importante a nivel internacional con consultas con la Unión Europea, con trabajos con los Estados Unidos. O sea, es una ley que de aprobarse va a estar entre las más modernas de estos momentos, con todos los cuestionamientos que hay acerca del manejo de las informaciones de datos personales. De los datos, exacto. Bueno, Fabi, Jessy, gracias por vení. haber cruzado el día más difícil de la semana, el día lunes. Mañana los esperamos aquí en la segunda edición, por supuesto, para contarles toda la información y seguir de cerca la actividad en la Comisión de Juicio Político. Chao, que estén bien.